Hemos titulado a la plática de hoy como la sublime muerte de amor. La sublime muerte de amor. Y estamos en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 16. Así que les invito para que me acompañen y leamos el pasaje que nos corresponde en ese capítulo 16 y los versos del 15 al 18. Entonces les dijo: vosotros, los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Aquí tenemos una especie de conceptos inversos, opuestos. Por ejemplo, los que se justifican a sí mismos en relación con los otros hombres. En contraste, Dios no mira lo que ven los otros hombres, Dios ve el corazón y no las excusas. Alguna vez ya hablamos de las excusas. Una justificación que en el fondo no es verdadera, no es racional, es una racionalización de cosas que no deberíamos justificar. Y luego otro opuesto, ¿no? Lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. En estos opuestos de lo que es verdaderamente sublime y de lo que es abominación, de lo que hay verdaderamente en el corazón de los hombres, en nuestros corazones, de lo que los demás ven y lo que queremos que los demás vean y lo que Dios ve. Estos son los opuestos de nuestro texto. El día de hoy tenemos aquí una Biblia que se llama la Biblia del Nuevo Milenio. Es una Biblia que podríamos llamar interconfesional porque fue editada por una editorial de orientación católica, la editorial Trillas. Es una Biblia en la que están traducidos también los libros deuterocanónicos. Sin embargo, los traductores para el Antiguo y el Nuevo Testamento son dos teólogos, dos biblistas protestantes, que fueron el doctor Alfonso Lloreda de Venezuela, el doctor Gonzalo Báez Camargo, a quien estamos recordando también en todo este año 19 al 20, del 20 al 21, de la traducción, de celebración de la traducción bíblica. El doctor Gonzalo Báez Camargo, que escribió algunos libros interesantes sobre el canon, sobre el texto, sobre los rollos del Mar Muerto, también participó en la traducción de esta Biblia. Esta Biblia ha circulado poco en el mundo evangélico, a pesar de estar hecha por dos ilustres evangélicos. Tiene una circulación más en el mundo católico y conlleva una revisión teológica por teólogos católicos y el prólogo de Norberto Rivera, que fuera el obispo primado o arzobispo primado de México. Entonces es muy interesante una Biblia interconfesional que nos acompaña en el día de hoy. Dice, lo que los hombres tienen por sublime, y yo quisiera que de manera un tanto sucinta pensáramos en algunas cosas que los seres humanos tienen por sublime. La palabra griega ipsilos, y en su forma ipsilon, en que está usada en el texto griego del Nuevo Testamento, puede traducirse como lo alto, lo elevado, pero curiosamente también como lo altivo y lo soberbio. Entonces es muy interesante que no haya utilizado el autor, Lucas, una palabra griega más relacionada con mega, con lo grandioso, sino esta palabra que puede significar algo positivo, lo elevado, lo sublime, pero también
algo que pretende serlo, como la soberbia y la altivez, pero que no lo es. Así que, ¿qué cosas tienen los hombres por sublime? He estado pensando en los cantantes, mundanos y cristianos. Esos ídolos, y así se les llama, ¿no? Ídolos y cantantes de rock, de pop, de reggaetón ahora, ¿no? Terrible. Que ni cantan. Son, pues, ¿qué llamarles cantantes es, creo que hasta incorrecto. Son unos remedios de cantantes hechos famosos por la constante publicidad del sistema de radio y televisión. Un sistema comercial que coopera para la degradación del gusto de las masas. Que zambute, diría un musicólogo de la Universidad Nacional, zambute al inerme pueblo esta basura, esta pornografía. Sin embargo, los hombres lo tienen por sublime. ¿Por qué? Porque ahí están las filas de admiradores y admiradoras esperando que salga, que lo puedan saludar, que les dé su autógrafo. Muchas mujeres se desmayan frente a sus ídolos o tienen orgasmos, y eso desde que venían los Beatles a México. Así no estoy exagerando, ¿eh? Este sistema de premiación, de venta de discos, de millones de dólares en ganancias, se repite en el mundo cristiano. Ahora también, en primer lugar, el cantante cristiano copia al cantante mundano. Porque resulta que estamos muy contentos porque ya tenemos una mujer, un hombre que canta igualito que el actor o el cantor de por allá afuera. Eso no es para presumir, eso es para llorar. Porque además, al copiar a la música comercial, exactamente con el mismo género que puede invitar a la sensualidad o a la rebeldía o a la drogadicción, se le cambia solamente la letra para que parezca una letra cristiana, y a veces ni siquiera es una letra cristiana, como dos cantantes cristianos que recientemente estuvieron tocando allá en el Vaticano su música, pero no con letra verdaderamente cristiana. Y además la música la ejecutan peor que los malos grupos del mundo. Pero, ¿qué es lo que estoy subrayando ahora? Que la gente tiene por sublime eso, que conoce al cantante, que el ministerio o el pastor fulano tocaba con el grupo perenganito o con el artista o la artista famosa fulanita de tal. Eso no es sublime para nada, eso no tiene nada de sublime. Ayer estaba analizando un video de reggaetón y pues es un video que ven los niños, ven los adolescentes. Y yo creo que cuando termina el video, el jovencito lleva decenas de imágenes que alternándose de manera un tanto esquizofrénica, porque en segundos cambian de una cosa a otra, pero decía yo, conlleva ya decenas de imágenes que alternadamente le estuvieron mostrando mujeres semidesnudas, escenas imitando la relación sexual, joyas, billetes, carros de lujo, mansiones con alberca, bebidas alcohólicas, drogas, tatuajes, y todo esto mostrándole al niño que si él sigue estos modelos de vida, que si él se vuelve como estos cantantes, que si él llega a ser tan famoso, si él llega a entrar en este sistema comercial, él va a tener todo eso que es la felicidad. Recuerden el contexto. Jesús acaba de contar una parábola de un hombre que malgastó sus fondos, como lo hizo el hijo pródigo, pero que a diferencia del hijo pródigo, nunca se arrepintió. Y es en ese contexto que Jesús está diciendo que la gente ama las riquezas. Son los fariseos que en ese momento se están burlando de Jesús porque es un pobretón,
porque no sabe declarar, porque no sabe pedir y proclamar riquezas. Y anda como un pobretón predicando que no amemos el dinero, que no adoremos a Mamón. Por supuesto, Mamón no es literalmente un dios. No es que Mamón como Dios exista, como espíritu, como demonio. No existe. La palabra aramea, que es una de las pocas palabras que Lucas, escribiendo en un griego excelente, de las pocas palabras que Lucas conserva, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que Lucas conserva en arameo? Pues, por ejemplo, Gehenna, Belcebú, Pascua, sábado y esta otra, ¿no? Mamón. Pero no es un ídolo en el sentido de que exista como un demonio o como un dios que nos posee o que anda por ahí estableciendo sus fortalezas, sus potestades sobre las ciudades. No, es un símbolo de que efectivamente a las riquezas, y a veces ni siquiera decía yo que es que las tengamos, sino el afán de las riquezas, se convierte en un objeto de nuestra confianza. Y eso ya es un ídolo, ¿eh? Confiar en lo que tenemos, confiar nuestro futuro a nuestras cuentas de banco, es ya un ídolo. Anhelar las riquezas y codiciar lo que el mundo ofrece, eso ya es un ídolo establecido en los evangelios como la adoración a Mamón, que no puede ser compatible con el servicio a Dios. Pero entonces estos videos, toda esta ambientación de la música cristiana y no cristiana, hace que la gente anhele estas cosas como elevadas, como altas, como deseables, como algo que hay que alcanzar, que promete la felicidad. Y por eso en el medio cristiano ya también es todo un sistema comercial de venta de música de los intérpretes, que los ha hecho millonarios y que algunos de ellos presumen abiertamente la bendición de ser millonarios por su ministerio. Algunos grupos que cuando uno los conoce de manera personal ve que no hay una vida cristiana profunda, más bien hay mucha carnalidad, despotismo, que lo que hacen en el escenario es una actuación, por supuesto ahora también llena de luces, de colores, de humito y de todas las vestimentas y actitudes estrafalarias de los conjuntos del mundo, pero que además cobran en dólares, piden a las iglesias que los invitan, hoteles 5 estrellas y todas las comodidades más lujosas que se les puedan ocurrir. Estoy hablando del mundo cristiano. Bueno, esto que los hombres tienen por sublime, vamos a mantenernos en esta oposición. Lo que los hombres creen elevado y valioso, para Dios es abominación. Abominación es algo que Dios rechaza, algo que Dios no acepta como santo. Para mí, y claro, esto puede ser una acepción muy particular, más emocional que racional, la palabra abominación me da incluso asociación con náusea, pero bueno, eso ya es personal. Otro modelo, otro tipo de ídolos a los que la gente sigue, los deportistas. ¿Cómo es posible que boxeadores, futbolistas, hasta toreros, pilotos de carreras sean millonarios, sean famosísimos, tengan todo lo que quieren? Y por supuesto, usted le puede preguntar a los jóvenes y incluso a los adultos por los futbolistas de moda y todo el mundo sabe cómo se llaman, de qué equipo son, cuántos goles han metido, en qué mundiales han participado. Pero usted les pregunta por los intelectuales, los científicos, los héroes nacionales, no tienen la menor idea. Usted les pregunta por la Biblia, no tienen la menor idea. Su modelo, el modelo de la mayoría de la gente, no es pensar en Abraham, en David, en José, en Job, en Jesús. Su modelo son esas personas a las que siguen, por supuesto sin mayor compromiso que ir al partido, que ponerse la camiseta, que apoltronarse en el sillón comiendo papitas para ver cómo el otro hace deporte. Pero a veces se llega a tales extremos que en los estadios los partidarios de un equipo y otro se golpean o se matan entre sí por defender a un equipo que
ni los conoce. Una persona famosa ni siquiera conoce a todos sus fans, a todos sus admiradores, ni le importan. Muchos de ellos los desprecia, son del lumpen proletariado. Todas esas niñitas que vienen a desmayarse cuando cantan son feas, son pobres, son horrendas. No le interesan al actor, no le interesan al deportista. Se acaba de morir Maradona, un hombre que literalmente fue adorado. Hay iglesia, hay culto, había imágenes, adoración al dios Maradona. Todo eso que la gente tiene por sublime, para Dios es abominación. ¿Qué otras cosas tiene la gente por sublime? Ser millonario. Pero ¿quién no quisiera ser cualquiera de los millonarios que les mencioné el domingo pasado? De los no cristianos, estos multimillonarios. O ya de perdiz uno de estos apóstoles, de estos pastores prósperos. A veces en son de broma aquí nos decimos entre pastores, ya ves, hay que predicar la doctrina más que reditúe un poquito, ¿no? Porque pues... Pero todas esas mansiones, todo ese lujo que conlleva, pues por supuesto, viajes constantes, aviones privados, hoteles más allá de lo que podamos llamar 5 estrellas, vinos costosísimos. Una botella de vino conservadoramente le puede costar 100,000 pesos o más. Todo ese lujo que la gente ve como una meta que alcanzar, como algo que tal vez no tiene, pero que le gustaría tener, que ese mundo, ese jet set, esa élite que tiene el anhelo de las masas, que conoce cuando menos por las revistas ahí que hablan de la alta sociedad, es el anhelo de la gente que cree que eso es felicidad, que eso es éxito, que eso es grandeza. ¿Qué es para Dios el que las personas sean millonarias, que vivan en lujos? ¿Sabe qué es para Dios? Abominación. ¿Qué otra cosa para los hombres es elevada y grandiosa? La política. La gente vive, muere y mata por los puestos políticos. Bueno, es que la manera en que se presume, en la que se siente la altivez y el éxito cuando ya eres candidato, cuando ya eres diputado, cuando eres senador, cuando te codeas con los gobernadores, cuando eres gobernador, cuando eres presidente, cuando andas en las instituciones internacionales, cuando eres un diplomático en tus carros de lujo, reconocido en todas las grandes fiestas de los políticos. Qué grandioso, ¿no? Conozco personas que, siendo cristianas, se han desviado amando ese tipo de vida. Pero el cristiano otra vez no está exento. El cristiano no está exento de admirar a los cantantes mundanos y querer ser como ellos. El cristiano no está exento de admirar a los deportistas, y hay muchos folletos evangelísticos que ponen a los deportistas como ejemplos. Y cuando vienen las Olimpiadas, que son adoraciones al dios Zeus, no falta que sea el tema para evangelizar a la gente. Los cristianos que quieren emular a los millonarios, y que hay toda una teología de dominio y toda una teología de prosperidad, tanto en el ámbito de las iglesias reformadas, recalcitrantes, como de las neopentecostales. Pero los evangélicos y los cristianos y los católicos también quieren emular a los políticos. La mayoría de los jerarcas católicos cotidianamente están en desayunos, comidas y reuniones con los políticos más importantes del mundo. Son uno de los factores reales de poder. Las jerarquías religiosas son, en prácticamente todos los regímenes del mundo, uno de los factores reales de poder. Y de la misma manera, muchísimos pastores se deslumbran con la política. Sobre todo ahora que viene tiempo de elecciones. El año que está por comenzar va a ser un año electoral. Y como todas las veces anteriores, usted verá que los candidatos se acercan a los pastores.
algo que hace algunas décadas era impensable, parecía una especie de anatema que el gobierno se involucrara con lo religioso, aunque acá en lo oscurito siempre hubo un amaciato entre el clero católico y el PRI. Pero ahora de manera abierta los candidatos se acercan a los pastores y los invitan a desayunos. Y los pastores se sienten soñados porque ya van a ir a desayunar con el candidato fulano y con el candidato perengano. Y es triste porque luego hasta los ve uno haciendo oración por el candidato y profetizándole que va a ganar y cosas así que ponen en vergüenza el evangelio. Y después, ¿qué les prometen? Y a veces se los cumplen, a veces. Te van a dar unos bultos de cemento para la construcción de tu templo, te van a dar unas sillas, te van a prestar un auditorio para que hagas una campaña evangelística. Claro, pero ¿a cambio de qué? De que cuando necesitamos votos, cuando necesitamos firmas, cuando necesitamos gente, traigas a tu iglesia. Y los pastores y muchos políticos cristianos caen en el terrible pecado, no lo puedo llamar de otra manera, y mucho menos ahora que hay partidos cristianos, de arrastrar a la iglesia a la política partidista. El evangelio tiene una dimensión política. El evangelio de Lucas, que nos ha hablado mucho de la economía desde la perspectiva de Dios, nos ha hablado de los pobres, nos ha hablado contra la codicia, contra la injusticia. Esa es una dimensión política del evangelio, y en particular de Lucas. Pero no quiere decir que tenemos que comprometer a la iglesia con una plataforma partidista, con un partido o con un candidato, porque nunca nosotros podemos poner a la par de Cristo y a la par de la predicación del evangelio ninguna teoría o propuesta política y ningún personaje político. Ese sería el primer error. El segundo error es que cuando involucramos a la iglesia e incluso desde el púlpito defendemos o desde nuestra autoridad ministerial defendemos a un partido, a un candidato, nada nos garantiza que ese candidato o ese partido no va a traicionar aquello que suponemos que era justo. Se ha vivido cada sexenio. Las iglesias que postularon y apoyaron a Fox, estoy hablando del caso de México, las iglesias que después apoyaron a Calderón, las que se ilusionaron con Peña Nieto, los partidos evangélicos que apoyaron a Obrador. Yo no entiendo cómo siguen haciendo ese tipo de actos cuando debería caérsele la cara de vergüenza de las traiciones, de las mentiras, de la decepción que todo eso trajo a la iglesia y del daño que trajo a la iglesia. Los puestos encumbrados, ser un rey, un príncipe, un senador, un presidente o cualquier otra cosa, un secretario de Estado, no es ante Dios algo sublime. Lo es ante los hombres y nos justificamos ante los hombres. ¿Cuántas veces la teología católica afirmó que si el Papa era un príncipe de Dios, no podía vivir con menos lujos que los príncipes de este mundo y por eso se justificaba que tuviese riquezas, palacios, guardias suizos, etcétera, etcétera? El mundo protestante criticaba al mundo católico por esto, pero después el mundo protestante en algunos sectores también se empezó a volver rico. Y el mundo neopentecostal comenzó a predicar la riqueza y ahora comienza a hacer exactamente las mismas cosas. Los predicadores famosos neopentecostales llegan en grandes autos de lujo, en jets privados, acompañados de guardaespaldas y viven en las más grandes mansiones, aduciendo siempre que tienen una autoridad absoluta de parte de Dios y cualquiera que les contradiga o que simplemente hable mal de ellos va a ser maldecido por Dios y puede caer muerto. Esto delante de Dios es abominación. Otra cosa que los hombres consideran sublime son los guerreros. ¿Por qué? Porque si usted estudia la historia, al menos en la forma tradicional de la historia o de la historiografía universal, encontramos que es una historia de las guerras.
En realidad los grandes personajes de ese tipo de historia son los grandes conquistadores. La historia se trata de Gengis Khan, de Alejandro el Grande, de Napoleón, de Hitler o Carlos V o cualquier déspota o cualquier conquistador. Es la historia de las guerras. Esos son nuestros héroes y hay que ser también un tanto iconoclastas con nuestros héroes. ¿Por qué tenemos por héroes a dos curas, Hidalgo y Morelos, que se rebelan contra su iglesia, que se rebelan contra el rey, que según la Biblia sería la autoridad divina, y que se ponen a matar gente? No estoy diciendo que no lo sea, simplemente que seamos un poco más críticos con nuestra adoración de los héroes. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que nosotros tenemos a estos como grandes hombres. ¿Por qué no sería un gran hombre Julio César? ¿Por qué no sería un gran hombre Augusto César? ¿O Napoleón? Bueno, sí, si lo ve desde la perspectiva del pueblo al que ellos pertenecían, todas las conquistas y las riquezas que trajo, pero si usted lo ve desde la perspectiva del conquistado, de aquellos que recibieron el incendio de sus casas, la violación de sus mujeres, la muerte por las tropas invasoras, el pago de tributos y la esclavitud, usted no va a decir que esos son unos grandes personajes. Nosotros creemos que los poderosos son un modelo, son ídolos, son modelos, diríamos, modelos a alcanzar. ¿Sabe por qué Dios condena la idolatría? Porque en la Biblia es uno de los pecados más frecuentemente condenados. No es porque lo que está detrás de lo que un ídolo representa exista como tal. O sea, no existe Artemisa, no existe Huitzilopochtli, no existe Brahma. No existe. El problema es que aquello que adoramos, aquello en que ponemos nuestra confianza, se convierte en el modelo de lo que queremos ser. Por eso cuando nuestros ídolos son los cantantes, los millonarios, los políticos, los guerreros, nos convertimos en eso. Diríamos, ¿con qué parámetro de justicia podemos juzgar hoy a los sicarios, a los narcotraficantes, que violan, que secuestran, que asesinan, que despojan a la gente? Cuando Gengis Khan hacía exactamente lo mismo. O cuando cualquiera de los conquistadores de la historia hacía exactamente lo mismo. Llegar a un lugar, quitarle a la gente sus casas, matarlos, obligarlos, esclavizarlos, secuestrarlos, torturarlos. Aún la conquista de nuestras tierras por parte de los soldados españoles y los misioneros españoles. No podemos considerar a eso sublime. En fin, consideramos sublime la belleza. Los concursos de Miss Universo son tan admirados, tan deseados. ¿Qué muchacha no quisiera ser Miss Universo? ¿Qué país no está orgulloso de cuando menos haberse sacado un segundo lugar en algún concurso de belleza, ¿no? Las pobres muchachas, como si fueran caballos en exhibición, viendo sus medidas y a ver qué dicen los jueces, a través de los estereotipos comerciales de belleza. Y las pobres mujeres que no cumplen eso, pues se van a sentir las más feas del mundo. Una belleza que no es la últimamente importante, porque dice un proverbio, zarcillo de oro en la nariz de un puerco es la mujer hermosa y apartada de razón. Toda esta búsqueda obsesiva, diríamos, prioritaria, que una mujer y un hombre, y ahora también los hombres, ponen en la construcción de su cuerpo,
en las cremas, en los maquillajes, en los peinados, en la vestimenta, los metrosexuales, los hipsters, etcétera, etcétera. Los concursos de belleza de niñitas de 4, de 3, de 5 años, a las que ya las ponen a bailes sensuales y en ropas de lo que antes hubiese estado reservado a las vedettes. Es un mundo que se hunde tras modelos que considera elevados, apetecibles, pero que Dios solamente mira como abominación. Pero esta insistencia en dos ópticas, cómo ve el mundo las cosas, cómo ve Dios las cosas, finalmente tiene como objeto que usted y yo tomemos la óptica adecuada. ¿Y cuál sería la óptica adecuada? Necesariamente la de Dios. No puede ser otra. Si a usted como cristiano le sigue seduciendo el glamour, la high society, la crema innata de la sociedad, le sigue seduciendo ser próspero, ser exitoso, ser líder, ser empresario, ser rico, si eso le sigue seduciendo, todavía no ha entendido usted la óptica de Dios. Si usted quiere el poder y la fuerza, a veces ese deseo es sutil, ¿no? Cuando un apóstol dice, todas esas son mis iglesias, son de mi cobertura, ¿qué está buscando? ¿El poder? ¿La fuerza? Cuando un pastor, un predicador cualquiera está insistiendo siempre en que Él es la autoridad y que ustedes deben de obedecerlo, está buscando el poder y la fuerza. Hay una señora por ahí que se llama Ana Maldonado, que según es profetisa, y que predica toda esta doctrina de codicia, pero también fíjense qué extravagancias de lo que ella supone que es el poder que tiene. Ella tiene joyas muy valiosas. Y en una ocasión que pensó que se le habían perdido las joyas, y ella predicó ese testimonio, ella le ordenó a los ángeles que le buscaran sus joyas y que se las trajeran. ¿Por qué? No dice la carta a los hebreos que los ángeles son servidores de los herederos de la salvación. Y entonces ella dice en tono burlón que si usted quiere atender a sus ángeles dormidos, pero que ella a sus ángeles siempre los tiene trabajando. Y entonces que ella no se preocupa por sus joyas, porque ella tiene poder para ordenarle a sus ángeles que le cuiden sus joyas y pedirle a Dios que no se preocupa por sus joyas, porque Dios es el que le cuida sus joyas. Imagínense qué mezcla tan terrible entre doctrinas de prosperidad, de anhelo de poder, aún no solo sobre personas, sino sobre entes espirituales, sobre un Dios que está sujeto a mis declaraciones y a mis reclamos y a la codicia de la riqueza y de las joyas que tengo gracias a que la congregación ha sido enseñada, a que me tiene que dar, y de manera desvergonzada vengo a decirles que su dinero está invertido en mis joyas. Terrible. La gente también cree que sublime es el libertinaje, la contracultura, la filosofía relativista. La gente se cree muy intelectual, muy de criterio abierto, porque mira, esta película, bueno, todo este festival de cine de arte se trató de arte gay, o se trató de romper tabúes sobre el incesto, sobre la fornicación, sobre lo que tú quieras. Y entonces la gente está muy contenta porque ahora su arte es una basura, no dice nada, pero pues es un arte libre, es un arte objeto, es un arte abstracto. Y ahora son verdaderamente intelectuales, liberados, porque no tienen problema en probar las drogas. Ya puedo probar los hongos alucinógenos, puedo probar el ácido lisérgico. Bueno, y esos ya son de los 60, ¿no? Ya puedo probar el cristal y otras cosas más modernas. ¿Por qué? Porque soy de mente abierta.
porque soy un intelectual. A los intelectuales no nos pasa nada cuando fumamos mota, nuestro cerebro sigue trabajando exactamente igual. Eso dicen, no vayan a pensar que yo estoy diciendo, ¿no? Pero la gente tiene por sublime ser inmoral, quererse intelectual cuando es pseudo-intelectual, quererse artista cuando ha llevado el arte a la forma más deplorable y vacua de la historia. Bueno, ya basten los ejemplos de lo que los hombres consideran. No, me falta uno, uno muy importante. Y este es más del ámbito religioso. La gente considera sublime lo religioso, institucional, ritualista y legalista. Los grandes templos, no solo a veces del ámbito católico, también del ámbito ortodoxo, me refiero no al hecho de que sean católicos ortodoxos, sino que algunos de ellos están forrados de oro, cúpulas cubiertas de oro. Entra a los templos, las paredes, los retablos, el altar, forrado de oro, sublime. Mucha gente visita los tesoros del Vaticano no por su espiritualidad, sino por su valor monetario y, si se quiere, artístico, sublime. El rito, a esas grandes ceremonias donde todos los jerarcas tienen su parafernalia, sus indumentarias, depende de su jerarquía, donde los inciensos, donde el orden cultual es muy preciso, cada quien entra donde le toca, fastuoso, grandioso. O los judaizantes, pensando que ya es sublime tocar el shofar, ponerse la kipá, reunirse en sábado, leer en hebreo, etc. Aquí me detengo porque usted podrá decir, bueno, pero entonces ¿se trata de que el culto sea feo? No, hemos estado luchando porque el culto sea lo más bello posible. Ah, pero entonces lo que estamos criticando es que pertenezcan a otra religión. No, ese no es el punto. El punto es que cuando no hay una profunda y auténtica experiencia espiritual en el pueblo, y todo es liturgia, fastuosidad del edificio, de la ceremonia, de las ropas, de los ritos, pero hay vacuidad en el corazón, esa fastuosidad sigue siendo abominación ante Dios. ¿Por qué? Porque es el mismo principio de que me beba yo una botella de vino de 100,000 pesos. Esos 100,000 pesos, ¿cómo podrían haber sido usados si yo los hubiera usado con los pobres? ¿Cuánto le podría ayudar a varias familias el que yo repartiera esos 100,000 pesos que yo me tomé en una comida y que no me redituó en realidad absolutamente nada, ni a mi salud, ni a mi felicidad, ni a mi espiritualidad menos, ¿no? Bueno, es el mismo caso cuando la riqueza y la fastuosidad del culto no se preocupa del pobre y de la oveja y de la condición espiritual de la oveja. ¿Por qué la revolución bolchevique tuvo tanto poder y fue tan acérrima enemiga de la Iglesia Ortodoxa rusa? Porque la Iglesia Ortodoxa rusa vivía en la abundancia de la riqueza y su pueblo, sus feligreses, vivían en la miseria. Porque la Iglesia Ortodoxa era amiga del zar y con los príncipes comía y convivía. ¿Por qué la Iglesia Católica, con todo su poder y fastuosidad, ha perdido tantos adeptos y que muchos, aunque sigan siendo católicos, son al mismo tiempo practicantes de religiones o de prácticas, perdón la redundancia, New Age? Porque a pesar de la fastuosidad y de la riqueza de los templos, no hay cuidado por la gente, no hay vida espiritual. Y la gente cree que la vida espiritual entonces se va a reducir al ritualismo.
Si cuando yo me levanto, hago mi oración, pienso en el mundo evangélico, ¿no? Yo levantándome tengo mi devocional, busco en mi WhatsApp el devocional que mandó el pastor para el día de hoy, leo mi Biblia, mi capítulo que me toca, ya soy espiritual. En el ámbito católico, yo soy un monje y sí, a las 3 de la mañana tuvimos cantos y oraciones, a las 6 de la mañana otra vez, tuvimos maitines, tenemos vísperas, tenemos todos los momentos litúrgicos. ¿Será eso lo que me va a hacer? En el ámbito judío, el varón ortodoxo se levanta por la mañana, se pone su tzitzit, su chalequito con flequitos, se lava las manos, se pone su kipá, hace la oración de las 18 bendiciones, etc. Ese ritualismo repetido todos los días de la misma manera, a diferentes horas del día, eso me garantiza conocer a Dios, me garantiza que mi vida ya se la he entregado, me garantiza que estoy entendiendo la palabra de Dios. No. A eso me refiero con que el legalismo, el ritualismo, la fastuosidad de los templos, la riqueza del clero, que para muchos es sublime. Mucha gente no vendría a una pequeña iglesita como la nuestra porque siente que es algo más serio, más institucional, ir a un edificio bien construido de una iglesia que tiene siglos de existencia. ¿Cómo vas a comparar? Sí, pero podría ser que si esa fastuosidad no te está llevando a una auténtica entrega espiritual, a un compromiso como el que nos ha hablado Lucas todos estos últimos versos, pueda ser sublime para los hombres. Y los hombres, como dice el texto, se justifiquen. El político se justifica porque tiene que ser rico. El arzobispo se justifica porque tiene que ser rico. El guerrero se justifica porque tiene que ser poderoso. Todos se justifican porque tienen que vivir así. Y todos tratan de convencernos de que no le han robado a nadie, de que todo lo que tienen es honesto, se lo deben a su trabajo. Pero para Dios es abominación. Y es precisamente a qué se está refiriendo Jesús según el contexto. Pues a esto. No, los fariseos se están burlando porque ellos son codiciosos, es decir, al deseo de las riquezas. No acababan de condenar a los pecadores como rechazados por Dios. No, Jesús acaba de contar las parábolas de la misericordia de Dios, de la oveja, de la moneda, del hijo pródigo. Bueno, ese legalismo y esa codicia son precisamente lo que estos hombres religiosos consideran como sublime, pero que Dios está diciendo aquí es abominación. Dios ve otra cosa. Dios no ve la ropa que usamos, Dios no ve cuánto dinero tenemos, qué tan exitosos hemos sido, cuántos títulos universitarios hemos logrado, qué tan bonita o tan joven es una mujer o un hombre. Dios no ve eso. Dios ve el corazón. Y el corazón no va a poder ser satisfecho si el corazón no busca lo que verdaderamente es sublime. ¿Qué es ahora, diríamos, qué es lo verdaderamente sublime? Vamos a decir que lo sublime es la magnitud, es la dimensión, efectivamente, de lo alto, de aquello que se nos impone como inmenso, como ilimitado, y que agita nuestro espíritu y nos causa temor. Esta es una categoría estética que manejó un filósofo llamado Longino, y después en la Edad Media, y después el filósofo Immanuel Kant. Y yo quisiera que veamos una cita solamente en Isaías 57, en Isaías 57, para que comprendamos esta categoría desde la Biblia. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime,
el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿De qué manera tan hermosa comienza este verso, no? Así dijo el alto y sublime. Noten aquí el paralelismo en los dos conceptos. ¿Cómo es Dios? Dios no es un ser que se parece al humano, que tiene cuerpo. Dios no es un ser que existe entre otros seres que también son dioses o demonios. Dios no es un ser que está sujeto a las leyes del universo o al tiempo. Dios está por sobre todas las cosas, más allá de todas las cosas, es la causa de todas las cosas. Dios es alto y sublime. Así que, ¿cómo debe ser nuestra experiencia cristiana? ¿Cuál debe ser el carácter del culto y de la música cristiana? Alto y sublime. ¿Cuál debe ser el modelo hacia el cual anhelamos lo verdaderamente alto y sublime? Y añade, el que habita la eternidad, un Dios no sujeto al tiempo, cuyo nombre es el Santo, o sea, aquel que es diferente. Santo en este concepto es el absolutamente otro, el completamente diferente. Esta es la verdadera sensación de lo sublime. Dios, a través de la creación, ha hecho algunos fenómenos de la creación o algunos hechos de la creación y otros fenómenos de la creación que nos den la sensación, que nos ilustren lo que significa lo sublime. Tengo detrás mío una pintura que se llama Tormenta en las montañas y que representa el paso de los Pirineos, de algunos de los exiliados cristianos españoles, de los judíos y moros convertidos al cristianismo, perseguidos por la Inquisición. ¿Qué vemos en la ilustración? Al fondo una montaña cubierta de nieve, maravillosa, imponente, y una tormenta grandísima que amenaza con arrastrarlo todo. Todavía se alcanza a ver un poco de luz al fondo, pero la tormenta comienza a envolverlo todo, una tormenta a la que no se le ven los límites. Esto es un aspecto de la creación que nos puede dar una ilustración de lo sublime. Cuando decimos que Dios está en un trono alto y sublime, según Isaías 6, o en Isaías 57, que nuestro Dios es alto y sublime, estamos diciendo que Dios se parece a esto, pero por supuesto muchísimo más grande. Se parece Dios a una tormenta, puede ser ahí en las montañas o en el mar, una tormenta cuyo poder es avasallador. Yo pienso en la fuerza de un terremoto. ¿Qué energía necesitaría yo para mover una casa? Para mover un edificio de 40 pisos. Ahora imagínense qué energía necesito para mover una serie de ciudades con todas sus casas y montañas. Un terremoto. Las explosiones en la superficie del Sol de miles o millones de megatones de fuerza. Levantar nuestros ojos en una noche estrellada y contemplar la inmensidad del universo, contemplar las galaxias, asomarnos a un barranco sin fondo, o lo que tenemos aquí, las montañas elevadas e imponentes, la tormenta, todo ello nos da la sensación de lo sublime. Contrasta entonces la manera superficial, trivial, pop de nuestra cultura o de nuestra época, de lo que a la gente le gusta vivir,
del tipo de arte, del tipo de música, del tipo de pensamiento no profundo con el que la gente se conforma. Eso no es la manera en que el cristiano ni en que la iglesia tiene que seguir viviendo. Dios nos está llamando a compartir y a percibir y a disfrutar la dimensión de aquello que es verdaderamente sublime, que causa temor. Pero ¿cómo? Aquí quizá se nos despierte un poco la duda, ¿no? ¿Es bueno el temor? Sí, el temor puede tener muchas razones, muchas causas. Hay temores absolutamente sanos. El temor por nuestra vida y por nuestra salud es un temor sano. Por ejemplo, si usted ahora tiene temor de contagiarse y eso lo lleva a cuidarse, ese es un temor sano. En cambio, una fatuidad, una insensatez, es la de aquellos que dicen, no, yo no me cuido, yo no uso cubrebocas porque a mí no me va a pasar nada. Ahora, si Dios quiere que me muera, pues me voy a morir. Si Dios no quiere que me pase nada, pues no me va a pasar nada. Estamos dejando en manos de Dios algo que Dios nos ha encargado a nosotros. Mire, me explico. Las cosas que no están en nuestro control, aquellas que escapan de nuestras manos, por supuesto que nuestra fe está depositada en que Dios intervenga. De las cosas que yo no puedo controlar, sé que Dios se encarga. Y ahí está mi tranquilidad y mi paz. Y lo que Él decida, bueno o doloroso para mí, está bien. El problema es cuando Dios nos ha encargado a nosotros ciertas cosas, nosotros nos desresponsabilizamos de ellas y se las volvemos a regresar a Dios. Por ejemplo, Dios dice, ama a tu prójimo. Y yo digo, Dios, dame amor por mi prójimo. Le estoy regresando a Dios lo que Él ya me pidió. Si Dios dice que yo haga el bien a los hombres o que viva prudentemente, usted lea Proverbios y todos los consejos de prudencia que hay allí. Yo podría decir, bueno, entonces todos esos consejos de prudencia no importan, las cosas van a pasar como Dios quiera. Es regresarle a Dios o pretender que Dios haga lo que Él me mandó a hacer a mí. Es como si la mamá de uno de los niños le dice, ve a comprar el pan. Y media hora después, dice, ¿y qué pasó? Ay, no, mamá, mejor ve tú a comprar el pan. Lo que Dios nos encargó a nosotros, lo tenemos que hacer nosotros. Les decía yo, ¿por qué decimos que fumar es pecado? Pues porque daña el cuerpo. Bueno, entonces descuidar nuestro cuerpo frente a una pandemia como la que vivimos hoy, pues sería un pecado peor que fumar. A nosotros nos corresponde cuidarnos. Entonces, el temor sano es el que preserva la vida. El temor sano también está dicho en Proverbios, el temor de Jehová, que es apartarse del mal. Tengo miedo de pecar, tengo miedo de que Dios me reprenda, tengo miedo de ofenderlo, tengo miedo de perder las bendiciones que podría disfrutar y que por pecar las voy a desperdiciar. Ese temor es sano y muy cerca está este temor de lo sublime. ¿No le daría a usted temor que en vez de mirar la tormenta desde el puerto, estuviese usted en el barco en alta mar, en medio de la tormenta? Claro, la tormenta impone. Ese abismo al que me asomo me causa vértigo, hay un temor. Ese hermoso cielo estrellado que contemplo extasiado, también me causa un cierto temor cuando imagino si yo estuviera en esa soledad, en esa oscuridad, en esa frialdad de las remotas regiones siderales. Claro que me causa temor pararme frente a una excelsa y bellísima montaña, pero sé que si yo subiera ahí, moriría. Entonces, cuando nos acercamos a Dios en la sensación, en el reconocimiento de que Él es sublime, tenemos que temblar frente a su presencia.
Por eso Pablo decía, aunque él predicaba con temor y temblor, e invitaba a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Cuando nosotros queremos un tipo de alabanza y un tipo de culto y un tipo de vida cristiana cómodo, donde con Dios nos llevamos casi de a cuartos, donde Dios va a evitar que tengamos problemas y le hablamos a Dios así como de, ay papito, yo soy tu hijo consentido. Eso es tomar a Dios de manera irrespetuosa y superficial. Con toda la confianza que por Cristo le tenemos a nuestro Padre, con todo el amor que sabemos que nuestro Padre tiene por nosotros, tenemos que acercarnos siempre en un temor reverente. Tenemos siempre que buscar una vida cristiana, una entrega, una alabanza, un culto que tienda hacia lo sublime, que se parezca a la sensación de respeto y de respetuoso temor que tengo frente a la montaña, frente a la tormenta, frente al cielo. Eso es lo verdaderamente sublime. Cuando nosotros lo contrastamos ahora, ¿no?, con lo temporal, nos damos cuenta que esta gloria de los deportistas y de los cantantes y actores famosos, esta gloria de los millonarios, de los políticos, de los conquistadores, es nada frente a la sublimidad de Dios. La carta a los Hebreos que ya estudiamos dice claramente porque las cosas que se ven son temporales. Toda esta sublimidad que proporciona la riqueza es temporal. Y las cosas que no se ven, dice Hebreos, son eternas. Tenemos que aprender a percibir la sublimidad que no se ve, para poder huir de esta sublimidad que los hombres aman, que justifican para sí mismos y justifican ante los demás. Pero ahora algo muy importante. Cuando nos enfrentamos ineludiblemente con la sensación de lo sublime en todo su aspecto terrible y temeroso, como diría el teólogo Rudolf Otto, frente a lo sagrado, lo luminoso, terrible, ¿cuándo nos enfrentamos? En la muerte. La muerte le quita toda seriedad última a lo que antes considerábamos sublime. ¿Qué importancia puede tener ahora que soy un viejito decrépito, que yo estuve en las Olimpiadas de quién sabe cuándo? ¿Qué importancia puede tener ahora que yo era un conquistador y ya me van a fusilar? ¿Qué importancia puede tener ahora que yo fui Miss Universo y ahora soy una viejita con Alzheimer, artritis y Parkinson? Y la muerte. Frente a la muerte, todo aquello sublime desaparece como un humo, como un espejismo, se esfuma. Pero cuando estamos con Cristo, el umbral de la muerte es ahora una posibilidad de entrar a una nueva dimensión de lo sublime, a la que entraremos sí con el temor de aquel que está en un trono rodeado de nubes de oscuridad y a la vez de luz inefable. Pero al mismo tiempo de un Dios que me va a recibir en su seno amoroso y simultáneamente es fuego consumidor. Quiero pensar en mis hermanos que han partido en estos días. Por lo pronto, el papá de nuestro hermano Jaime, esposo de Yoli Rosales, perdieron al hermano Margarito, el papá de Jaime, Margarito Pérez, la semana pasada, falleció. Cuando comentamos esto, pues es para insistir en que nos dolemos, en que les mandamos un saludo, les mandamos la expresión de nuestra preocupación. Estoy pensando en Urías, ¿se acuerdan de Urías? Que David lo mandó llamar para, bueno, esa es otra historia, usted la sabe, la mandó llamar.
Y lo quería en una fiesta y lo quería emborrachar. Y que se fuera a su casa a estar con su mujer. Y Urías le dijo, ¿cómo voy a estar disfrutando la vida de esta manera como si los soldados del rey no estuviesen en el campo de batalla? ¿Se fija usted la solidaridad? No podemos tomar como cristianos la vida de manera superficial. Cuando muchos de nuestros hermanos están sufriendo la enfermedad, se están debatiendo entre la vida y la muerte o han muerto. Y además el peligro es una amenaza para todos nosotros. Acuérdese que la soberbia nos hace sentir que eso le pasa a los demás. Los demás son los que se contagian, los demás son los que se mueren, yo no. Esa es la soberbia, esa es la altivez, el mal sentido de lo sublime. Reconozcamos que cada uno de nosotros, usted, yo soy vulnerable. Yo me puedo enfermar, yo me puedo morir. De ahí la importancia no solo de cuidarme físicamente, sino de tener en perspectiva las dimensiones eternas. Y dolerme en este espíritu, en esta actitud de Urías. Los demás están sufriendo, no puedo darme el lujo de tomar la vida en sentido superficial. El cristianismo no es para que usted viva cómodo y sin problemas. El cristianismo es para que usted viva humillado, angustiado por el pecado del mundo, dolido por el dolor de los demás. Si he sabido, no me hago cristiano. Pues sí, pero ya no supo, ahora ya lo sabe. El cristianismo no es un llamado a la comodidad. El cristianismo es un llamado al dolor y al sufrimiento, porque es beber la copa que Cristo bebió. Por eso decíamos en otra de las parábolas que dijo Jesús, haz cuentas si te va a alcanzar para construir la casa o te vas a quedar a la mitad. ¿Te va a alcanzar para construir la torre o te vas a quedar a la mitad? También partió nuestro hermano Edmundo Arroy, nuestra hermana Carmen Arroy, que ya mandó saludos y que nos está acompañando en la transmisión desde California. Ha perdido ya varios seres queridos acá en México, en Zacatecas y en Aguascalientes. También perdió a su cuñada en esta semana y ahora a su hermano Edmundo Arroy. Y pues también se comunicó el hermano Carlos Valdés y Star Nietzsche, hija de nuestra hermana Zulma Orona, que tantas veces nos mandó saludos desde Tijuana, que falleció el día de antier. Se contagió de COVID y de manera fulminante en 2 días partió. Nuestra hermana Rosario también nos comenta de el papá y el hermano de Pati y Alma Álvarez, que murieron del contagio en esta semana, y de su mamá, que ahora es la que está enferma, de Patricia y Alma Álvarez. Y como ellos, otros hermanos que probablemente se mencionarán en un momento, enfermos, muertos, pastores de otras iglesias. Sé de un pastor que se llama Mauricio, que está intubado, el pastor Liborio Blanco de la iglesia interdenominacional, que acaba de morir. Muchos hermanos, muchos que son siervos de Dios. Frente a la muerte, todo lo que era falsamente alto, importante, que no era verdaderamente sublime, sino en todo caso era altivez y soberbia, desaparece. Solamente nos resta el buscar lo que es verdaderamente sublime. Un cristianismo profundo que tiembla frente a la montaña, frente al abismo, frente a la inmensidad del poder divino, frente al trono alto y sublime de la visión de Isaías en su capítulo 6. Es en este contexto de lo verdaderamente sublime y en contraste con eso que los hombres no alcanzan a ver, que Jesucristo nos va a decir en qué consiste el reino de Dios. Miren, he pensado
muchas veces, predicar más cortito porque digo, bueno, así se me van a aburrir menos. Y a lo mejor si la predicación fuera de 20 minutos, la verían más personas. Pero la vida es corta y yo no sé cuántos domingos nos vamos a tardar en acabar Lucas y lo que queramos estudiar después de Lucas. Y yo me voy a morir y no vamos a acabar de exponer la Biblia. Entonces, estoy en ese dilema. Predico cortito para que usted no se canse o aprovechamos el tiempo porque el tiempo es corto. Vamos a Lucas nuevamente. Lucas 16, en el versículo 16, que nos van a poner en griego también ahí en la pantalla, dice: la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Hace rato yo decía que muchos que siguen adorando la Torá y lo judío y los rollos de la ley y el hebreo y la tierra de Israel y todo eso, siguen pensando que están en lo sublime. Y no es que la Torá y los profetas fueran abominación. Lo que sí es cierto es que ellos no eran lo sublime. Ellos apuntaban hacia lo sublime. ¿Y qué es verdaderamente lo sublime? Voy a leer el texto en el griego que usted debe tener en su pantalla. Y dice así: onomos que o profite mechrianon, apotote y basilie tu theou, evangelizete, que pasis aftim biatzete. Despacio. Onomos que i profiti mechriaoano, la ley y los profetas hasta Juan. Apotote y basilia tu theou, desde entonces el reino de Dios, evangelícete, es anunciado, que pasis afti, y todos en él, biatzete, quieren entrar. Esta palabra biatzete, la última de nuestro texto, vale la pena que la analicemos, porque no es la palabra de aquella otra parábola donde los invitados a las bodas no vienen y entonces el amo le dice a los mensajeros: vayan a los caminos y fuércenlos a entrar. Ahí se usó otra palabra en griego. Esta palabra para querer entrar en el reino de este pasaje, esta biatzete que estamos leyendo ahí al final en nuestra pantalla, más bien la tendríamos que traducir como afectuosa insistencia, como una invitación amorosa. Entonces voy a leer el texto desde una paráfrasis que considere esta exégesis, ¿no? La ley y los profetas, hasta que Jesús llegó, anunciaron lo que anunciaban, cumplieron su función. Ahora el reino de Dios es anunciado, fíjese la palabra que se usa allí, evangelízete, la misma raíz de evangelio, de dar la noticia, ¿no? Es anunciado. Y todos, diríamos, o cada uno es invitado insistentemente por la predicación del evangelio a entrar en el reino de Dios. Eso es lo que el versículo nos está diciendo, que ahora somos invitados para entrar en el reino de Dios. ¿Cómo somos invitados? En una insistencia amorosa. Si usted se fija en el título de nuestra plática, dijimos, la sublime muerte de amor. Sublime, en primer lugar, porque se relaciona con algo grandioso. Acabamos de vivir la celebración del 24 y 25 de diciembre, en la que insistíamos que este Jesús, que es un niño indefenso, que nace en un establo sin que nadie se entere, sin que haya fastuo, sin que haya publicidad o visita de personajes importantes. Ese Jesús nacido ahí, incógnito, humillado, finito,
Relacionado con la cruz a la que está destinado, a la cruz que es el camino y la meta a la que ha venido, nos está diciendo que la mayor gloria de Dios es su decisión de amarnos a tal punto que ha querido hacerse débil y en su decisión amorosa entregar la vida por completo y dejarse matar por nosotros, después de que la hayamos rechazado. Esa decisión tan profunda es sublime porque es la mayor gloria de Dios. Y aunque en el primer nivel del cuadro es ese niñito indefenso en un sucio establo y ese hombre desnudo y fracasado colgado ahí como un criminal, cuando contemplamos en profundidad el cuadro, tenemos que temblar ante la inmensidad del significado, de la acción amorosa de esa muerte por la que ahora a través del Evangelio, de la invitación insistente, somos conminados para entrar en el reino. Cristo murió por amor nos invita a entrar, por amor nos insiste ahora que entremos en el reino. Por eso me parece que el título tiene que resumir la idea, la sublime muerte de amor. Y ese evangelio que proclama esa muerte, ese nacimiento, esa resurrección, es una manera amorosa y debe ser insistente para todos, para cada uno sin excepción, para que entre al reino de Dios. A los buenos y a los malos. A algunos les cuesta trabajo predicarle a los buenos, solo quieren predicarle a los muy malos. Otros, por el contrario, no, ese es tan malo, esa es una bruja, esa no me va a escuchar. A todos. Por allá en Puebla me decían una cosa tan absurda como esta. Es que Dios ya escogió a unos para salvación y a otros para condenación. Ah, sí, y entonces tú cuando evangelizas, yo nada más les predico a los elegidos para salvación. ¿Y tú cómo sabes quiénes son elegidos para salvación? No, Dios me lo hace sentir. Bueno, sin más comentarios, ¿no? Evangelizamos a todos con esta invitación amorosa e insistente. ¿Por qué? Mire, vamos a lo siguiente. Este versículo 17 es más fácil, pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. No voy a terminar hoy, yo había propuesto estudiar del 15 al 18, pero de hecho nos vamos a quedar en el 16 y 17. Pero leído el verso 17 solo, que es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley, por muchos, digo leído solo, fuera de contexto, aislado, ha hecho que muchos lo interpreten como que la ley sigue vigente y digan, Cristo no vino a quitar la ley. Si Cristo no vino a quitar la ley, dirán los judaizantes y los legalistas, entonces Cristo cumplió la ley y es un maestro de la ley porque Cristo nos enseña cómo cumplir correctamente la ley. Y sí, Cristo murió por nosotros, pero... y ahí está el pero, si no cumplimos la ley, no nos salvamos. Y entonces con ello están borrando a Cristo y su obra salvadora, vicaria, porque a fin de cuentas entonces me salvo por mi justicia, por mi obediencia, por mi cumplimiento de la fe. Hay un fraudulento Nuevo Testamento de los judaizantes que traduce fe por fe obediente. ¿Con ello qué quiere decir? Pues que el que tiene fe verdadera es el que obedece. Y es cierto si la obediencia viene como resultado de la fe, pero no es cierto si supongo que el que obedece la ley se salva porque obedece la ley. Porque entonces el Evangelio queda nulificado. No vayamos a tomar este versículo aisladamente. Jesús no está diciendo aquí que la ley se queda allí como lo más importante. No está diciendo eso, como tampoco en el verso 18, cuando habla del divorcio
y de la ley, está hablando de una prohibición absoluta acerca del divorcio. Del divorcio, del matrimonio, del nuevo matrimonio, no voy a hablar hoy, porque eso sí me va a llevar demasiado tiempo, y si lo toco someramente solo se va a prestar a malas interpretaciones y a que nos calumnien un poco más de lo que ya nos calumnian. Pero se lo comento para que el otro domingo esté atento y se conecte y diga, ¿a qué van a decir del verso 18 sobre lo que Jesús dice del divorcio? Pero ni en el 18 ni en el 17 Jesús está hablando de que la ley sea un parámetro último y absoluto. ¿Por qué? Porque hay que leerlo en el contexto. ¿De qué está hablando Lucas? Todos estos capítulos. ¿A qué vino Cristo? ¿Cuál es la tarea de Cristo? ¿En qué consiste el mensaje del Evangelio? En ese contexto es como hay que leer el verso 17. En primer lugar, habla aquí de la tilde. La tilde puede ser entendida de varias maneras, ¿no? Puede entenderse como una de las consonantes más pequeñas del alefato, es decir, del abecedario hebreo. La letra yod, porque en Mateo así lo dice, ni una J traduce Casiodoro, ¿no? Una yod es como un angulito chiquitito, ¿no? Que está en la parte superior del renglón. Una Y, diríamos. Es la letra más chiquita de todas las letras hebreas. Posteriormente, eso fue después de Cristo, no lo podemos aplicar aquí, los masoretas inventaron algunos tipos de acentos, de signos musicales y de vocales que eran puntitos y rayitas, que son más pequeños que una yod, pero obviamente no se puede referir a eso porque ese es un invento posterior. Algunos dicen, no, pues son esos patines pequeños que están en los dibujos de las letras hebreas. No, porque las letras hebreas del tiempo de Cristo no eran de una tipografía tan elaborada como la que vino posteriormente. Pero bueno, dejémoslo en cualquier signo pequeño de la ley. Lo que importa, lo que está diciendo aquí Jesús, que cualquier símbolo pequeño de la ley tendría que apuntar a que la esencia de la ley se mantiene, ¿no? Distingamos siempre entre lo secundario y lo esencial, entre lo accidental y lo esencial, entre aquello que es pura forma y aquello que es materia y sustancia de la cosa. En este caso, hablar de que la ley va a permanecer en la historia de la creación es una manera de decir que la esencia de la ley no puede caducar. ¿Por qué? La esencia de la ley proviene de Dios, literalmente del amor de Dios. Nunca olvidemos que todo lo que Dios nos dice que hagamos y lo que nos dice que no hagamos viene de su amor, porque lo que se nos ordena hacer coopera a nuestra plena realización. Lo que se nos pide no hacer es porque si lo hiciéramos nos destruiría. Si la ley tiene como fuente de la que mana el amor divino, entonces la ley en su esencia no pierde su vigencia. Claro, aquí estamos usando una forma retórica que se llama la hipérbole, porque dice, más fácil es que pasen el cielo y la tierra. El cielo y la tierra no van a pasar. Pero la comparación hiperbólica, que a veces usamos incluso para una declaración amorosa, ¿no? No, primero se apagan las estrellas que yo te deje de amar, lo cual normalmente no pasa. Digo, se deja de amar, ¿no? Pero aquí la hipérbole es, no pasará el cielo y la tierra, o sería más fácil que pasaran, pero la ley que proviene de Dios no va a pasar. Pero eso no significa que la ley sea la última palabra, porque el verso anterior nos está diciendo que la ley y los profetas apuntaban hacia Cristo. Pues no podemos leer el verso 17 sin el 16, ¿verdad? Entonces, regresemos al 16 y pensemos lo siguiente. Si por la ley nos salvamos, y esas son palabras de Pablo en la carta a los Gálatas, si por la ley nos salvamos,
por demás murió Cristo. Y sí me detengo un poco en esto porque para muchos cristianos es todavía una preocupación. Cristianos que no han entendido que la salvación es un regalo, ¿no? Dejémoslo hoy claramente asentado una vez más. La salvación es un regalo de Dios incondicional. Cristo murió sin ponernos condiciones. Independientemente de lo bueno o lo malo que éramos, de que fuéramos a creer o no, Cristo murió. Ahí está el regalo, ahí está el perdón, ahí está la vida eterna. Ya. ¿Qué tuve que hacer para que Cristo muriera por mí? Nada. ¿Qué tuve que hacer para que Dios me perdonara? Nada. ¿Qué tuve que hacer para que Dios me amara? Nada. Eso quiere decir incondicional. La salvación es un regalo de Dios. Ahora, por otra parte, cuando yo pienso que alguien se puede salvar por la ley, entonces estoy poniendo condiciones. ¿Quién se va a salvar si la salvación es por la ley? Pues el que la cumpla. Tenemos varios problemas. El primero, entonces, la salvación no es un regalo de Dios. La salvación es un pago que Dios me debe porque yo me porte bien. Y eso ya es una blasfemia. Por supuesto, otro problema es, muy bien, se salva el que cumple la ley. ¿Y quién la cumple? Usted y yo, por lo pronto, ya estamos perdidos. Terrible, ¿no? Pero lo que acabo de citar de Pablo. La ley, según la carta a los romanos, fue dada aproximadamente 430 años después de Abraham, ¿no? Algo así. Pero bueno, pensemos en las cronologías tradicionales. Si Moisés en el 1300 dio la ley al pueblo y Cristo vino 1300 años después, ¿para qué Dios mandó a Cristo? Si la humanidad tenía más de 1000 años salvándose por la ley, ¿para qué decimos que Cristo vino a salvar al mundo? Si ahí estaba la ley como instrumento de salvación, ¿no sería un acto cruel, crudelísimo de parte de Dios, que si la gente se podía salvar por la ley, Dios tuviera que matar a su hijo? Si por la ley es la salvación, por demás murió Cristo, dice Pablo. Entonces, Cristo no está diciendo que la ley sea la cuestión suprema. Lo que Cristo está diciendo con que ni una tilde de la ley se puede distorsionar es lo siguiente: que la ley no puede ser distorsionada ni invalidada. Otra vez el contexto de lo que Lucas nos ha estado platicando. Los fariseos han distorsionado la ley. Ya vimos cómo exaltaron el sábado por encima del hombre, cómo condenaron al pobre y al pecador y olvidaron el amor de Dios. Y ahora vamos a ver cómo usaban la ley en su provecho para enriquecerse, cómo usaban la ley en su provecho para divorciarse y otros ejemplos. Entonces lo que Jesús está diciendo, que tú digas que te sujetas a la ley pero que la distorsiones, es que en realidad no sabes, no has entendido qué es la ley. La ley no se puede distorsionar, la ley no se puede invalidar. No es que ahora yo pueda decir, la ley ya no vale. Si la ley de alguna manera dice que no debo matar, que no debo robar, que no debo dar falso testimonio, ¿eso vale hoy o no vale? Por supuesto que vale. El problema es que la ley vale para el que no es cristiano. Ah, caray, ¿cómo es eso? ¿Por qué no vale para el cristiano? Romanos capítulo 7 dice que el que se ha bautizado en Cristo Jesús ha muerto con Cristo, y al morir con Cristo ha muerto a la ley. La ley no tiene un poder sobre el que está muerto. Si usted se muere, ya la Constitución y los reglamentos y todas las leyes secundarias y códigos civiles y penales ya no sirven para usted. El que está muerto no está bajo la vigencia de la ley, ¿sí? La ley sigue vigente, pero usted y yo que hemos muerto con Cristo, no estamos bajo la ley. Pero hay que entender ahora esto.
La ley no puede ser ni invalidada ni divinizada. Estos son los dos extremos. Vamos a ver, siempre buscando este punto medio, ¿no? ¿Por qué la ley no puede ser divinizada ni puede ser invalidada? Y lo mismo vamos a ver en el caso del ejemplo que pone Jesús con respecto a la ley, el del divorcio, que está en el verso 18, porque vamos a ver los extremos de los que prohíben absolutamente el divorcio y los que facilitan el divorcio por cualquier causa. Tema de la siguiente semana, claro. La ley, voy a dejar aquí nuestra reflexión. La ley no puede ser distorsionada ni invalidada. No la podemos enchuecar, no la podemos tergiversar ni eliminar para ninguno de los dos extremos. El que la diviniza, haciéndola eterna e instrumento de la creación, ya lo explicaré, ni para hacerla relativa, como toda la casuística o el relativismo moral que nos aqueja contemporáneamente. La ley tiene un mensaje que no cambia. Pero más allá de la ley, porque la ley apunta y los profetas apuntan hacia Cristo. Terminemos leyendo nuevamente el verso 16. La ley y los profetas. Antes la Biblia no se llamaba Biblia. Y cuando Jesús nació y vivió, no se había escrito el Nuevo Testamento. Así que digamos de alguna manera que nuestro Antiguo Testamento era la Biblia del tiempo de Jesús. Pero como dije, no se llamaba Biblia. ¿Cómo se llamaba la Biblia? Se llamaba la ley y los profetas. En el capítulo 16 también, pero en la parábola que sigue, que no vamos a ver hoy, solo me adelanto al versículo 29, donde Abraham le contesta a un rico que ya está muerto, le contesta lo siguiente: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Cómo se llamaba la Biblia? Moisés y los profetas, o la ley y los profetas. Así se llamaba la Biblia. Entonces, cuando Lucas 16 dice que la ley y los profetas hasta Juan se terminaron o llegaron a cumplir su función, no se terminaron porque no sirvan, sino porque digamos que muy satisfactoriamente cumplieron la tarea, la meta a la que tenían que llegar. Con Juan el Bautista, diríamos, se cierra lo que hoy llamaríamos el Antiguo Testamento, que tampoco se llamaba Antiguo Testamento, sino la ley y los profetas. La ley y los profetas terminaron su tarea, no desaparecieron, no pierden su vigencia en otros terrenos, pero han cumplido un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Anunciar a Cristo. Y cuando Cristo aparece, el lugar de la ley y los profetas lo trasciende y lo toma el Evangelio. Por eso la parte final del texto dice: ahora hay que evangelizar como una invitación amorosa para que cada hombre y cada mujer quiera entrar en el reino de Dios. Si Dios quiere, la próxima semana tenemos que conectarnos aquí en este punto sobre otra vez la ley, de la importancia de la ley en contraste con el Evangelio y cómo se relaciona ley y Evangelio y cómo se relaciona la vida del Espíritu y la ley en la vida de usted, para pasar luego al tema escabroso del divorcio del verso 18 y por qué está puesto en este contexto de la discusión sobre la riqueza, sobre la entrega absoluta a Dios, sobre las parábolas de la misericordia. ¿Por qué está allí? Como una cosa que parece ajena, ¿no? Como que alguien lo puso donde no quedaba. Bueno, entonces, lo sublime es una dimensión de grandeza, inmensidad, que nos agita y nos produce el temor, pero que a la vez que se nos impone, nos atrae. Todo aquello que Dios ha creado, que puede ser bello, nos produce una paz y una tranquilidad contemplativa. No así lo que es sublime.
Lo que es sublime nos inquieta y nos produce ese temor. Nosotros tenemos que buscar no solo lo bello, es muy importante que busquemos la belleza, pero que busquemos también la vida y la sensación de lo sublime en nuestra contemplación de Dios, en nuestra entrega, en nuestro culto, en nuestra teología, en nuestra música y en nuestra oración. No oremos a Dios de manera irrespetuosa, confiada sí, pero no confianzuda, no de manera temeraria, exigiéndole a Dios nada. Oremos siempre como postrados frente a lo sublime, porque nuestro Dios es Dios alto y sublime, eterno y santo.